¿Y si el error más pequeño hubiera cambiado para siempre el destino del universo? ¿Qué habría pasado si el rey Vegeta no hubiera tenido miedo, sino ambición? Imagina esto. Broly nunca fue exiliado. Nunca flotó en una cápsula por el espacio. Nunca llegó a la Tierra años después como una amenaza olvidada. Se quedó en el planeta Vegeta, y desde el primer día su existencia se convirtió en una jaula de carne y rabia. El rey Vegeta no lo vio como una maldición. Lo vio como un arma, una bestia que no necesitaba entrenamiento, solo dolor. Así que lo encerró en las profundidades del Palacio Real, bajo capas de piedra negra que absorbían el ki, pero alimentaban la ira. Le dieron de comer sangre de guerreros derrotados. Le gritaron insultos hasta que su llanto se volvió silencio, y luego ese silencio se volvió gruñido. Broly no aprendió a hablar, aprendió a romper. Mientras tanto, Vegeta, el príncipe, crecía en la superficie, observando desde una ventana blindada cómo su hermano Sombra destrozaba cadenas, paredes y verdugos. No sentía lástima, sentía envidia, porque cada golpe que Broly daba era más fuerte que cualquier técnica que él pudiera dominar. Cuando Freezer llegó al planeta Vegeta, no encontró resistencia. Encontró un espectáculo. El rey liberó a Broly, no para defender el planeta, sino para demostrar su poder. Broly no luchó. Despedazó. Freezer no escapó en su nave, huyó gateando, con los ojos llenos de lágrimas, jurando jamás volver al cuadrante norte. Los Saiyajin no celebraron. Se arrodillaron. Pero Broly no entendía lealtad. Al día siguiente, mató al rey Vegeta solo porque lo miró demasiado tiempo. Vegeta, el príncipe, huyó solo, no a la Tierra, sino al infierno de los criminales, buscando poder para matar a su sombra. Sin la destrucción del planeta Vegeta, Goku nunca fue enviado a la Tierra. Creció en un mundo donde los Saiyajin no eran héroes ni leyendas. Eran monstruos. Raditz no llegó buscando refuerzos. Llegó a liberar a Broly. Los Kaioshin intentaron sellarlo en Namek. Fue inútil. Broly no destruyó Namek. La devoró. Piccolo murió aplastado contra una roca antes de decir una palabra. Gohan nunca tuvo tiempo de entrenar. Murió en los brazos de su madre mientras el cielo se volvía polvo. No hubo torneo de las artes marciales. No hubo Cell. No hubo fusión. Porque antes de que cualquier amenaza surgiera, Broly ya había arrasado con todo. Goku alcanzó el Super Saiyajin, luego el segundo nivel, luego el tercero. Ninguno fue suficiente. Broly no se transformaba. Ya era el fin. Babidi no buscó a Majin Buu. Buscó a Broly. Lo encontró flotando en el núcleo de un sol muerto. Le ofreció control. Broly lo miró, y Babidi se desintegró sin un grito. Majin Buu sintió esa presencia desde su prisión milenaria, y decidió no despertar. Incluso el caos tiene límites. El universo no terminó con una explosión. Terminó con silencio. Broly se sentó en el vacío, rodeado de planetas pulverizados, y cerró los ojos. No por descanso, porque ya no había nada que romper. Esta es la historia que nadie contó. La línea más fina entre el miedo y la ambición. El momento en que un rey decidió jugar con fuego, y quemó toda la realidad. Si esta historia te heló la sangre, y quieres más relatos donde el verdadero terror no viene de afuera, sino de las decisiones que parecen insignificantes, suscríbete a Sombras del Misterios. Activa la campana, porque el abismo siempre tiene una nueva voz lista para hablar.